Hola, de nuevo en mi canal de poesía. Nos subimos al Alfaro de Mar Bravo para acercarnos a un poeta y a unos versos que nos conecten durante un rato con algunas de las mejores cosas de la vida. Ya sabéis mi gran conexión con la naturaleza, con los árboles, las plantas, las flores, también con el mar, con la montaña, con los jardines, en fin, todos esos temas que son los que forman parte de mi creación poética. Pues bueno, mi profundo amor por la palabra poética me lleva constantemente a meterme en otros poetas, en otras obras. Y alguien dijo que la buena poesía es contagiosa. Ojalá sea verdad. Así que hoy vamos a acercarnos al poeta Vladimír Holan. No sé si la pronunciación es así. Es un poeta checo que, bueno, me entusiasma por su lucidez, por su profundidad, su misterio también. Sus finales son casi siempre un poco enigmáticos. También me gusta mucho su musicalidad, su vocabulario. Bueno, es una traducción lo que leemos, pero en fin, me encanta. Hemos dicho que Holan es un poeta checo. Y aquí ya tenemos un primer dato para comentar o para reflexionar. Cuando él fallece, que fue en 1980, y en ese momento Holan era un ciudadano de Checoslovaquia. Y Checoslovaquia es un país que no existe. Actualmente, lo que antes era Checoslovaquia son dos países, la República Checa y Eslovaquia. Bueno, esto simplemente es un comentario porque, en fin, los políticos y los que mandan pues a veces rompen países, invaden a vecinos, cambian fronteras de sitio, en fin, etc. Bueno, Vladimír Holan es considerado por muchos el mayor poeta checo del siglo XX. Él había sido propuesto como premio Nobel, pero no llegó a conseguirlo. Y 4 años después de morir él, se lo dieron a otro poeta, también checo, que además fueron amigos, Seifert. Y este poeta, cuando recibió el premio Nobel en el 84, en cierto modo le hizo un homenaje a Vladimír Holan y dijo que el que se lo merecía de verdad era él. Fijaros qué actitud tan generosa, porque dice que considera que ha sido el mayor poeta checo, por lo menos del siglo XX. Bueno, Vladimír Holan celebró la liberación de Praga, su ciudad, su gran lugar en el mundo, en el año 45. Y en ese momento se afilió al Partido Comunista. Pero como ocurre siempre, porque la historia se repite una y otra vez, solamente habían pasado 2 años, o poco más de 2 años, y ya fue perseguido por el régimen soviético. Sus obras fueron prohibidas, se le acusó de formalismo decadente. Y bueno, pues él ya, en vista de la situación, que sus obras siguieron prohibidas, él se retiró a una isla, es una isla artificial que está en la misma ciudad de Praga y que se llama Kampa. Entonces él ya prácticamente desde el año 49 hasta que murió en el 80 ya no salió de allí. Y bueno, como ocurre a veces con otros poetas, no sé si es que somos un poco demasiado peculiares o sensibles. El caso es que él, a partir de ese momento, aparte de no salir de su casa, vivió de noche. Invirtió por completo los horarios. Durante la noche escribía y hacía lo que tuviera que hacer y por el día dormía. Bueno, él tuvo una hija que nació con una enfermedad genética grave y su amor a los niños, pues en general y a su hija en particular, ha sido de una gran sensibilidad. Su hija murió 3 años antes que él y la llevó siempre en su corazón y aparte de eso, pues se portó como padre muy bien con esa hija que nació
con un problema importante. Bueno, cuando leemos a Vladimir Holland en español es por la traducción que la poeta Clara Janés hizo de él. Ella, cuando era muy jovencita y empezaba a escribir, descubrió la poesía de Vladimir Holland y bueno, se quedó en shock. Fue un enamoramiento tremendo de su obra. Le pareció algo como fuera de lo habitual y que conectaba con lo que ella llevaba en su interior y no encontraba por ningún sitio. Bueno, había encontrado un poco antes en Teresa de Ávila, por ejemplo, en Góngora creo que también recordar, pero bueno, el descubrimiento de Holland fue algo excepcional para Clara Janés. Entonces hizo algunos intentos de que lo recibiese en su casa de la isla de Campa. Le dijeron que prácticamente no recibía a nadie y que se diese, que diese eso por imposible. Al cabo de un tiempo le mandó, por medio de su editor, le mandó un poema con el título Amor. Y bueno, al cabo de 2 años, o sea que Holland se hizo de rogar, aceptó que fuese a visitarlo. Entonces, 2 o 3 personas, un editor y alguien más, estuvieron allí en la casa de Vladimir Holland. Ella en ese momento no hablaba checo y dice que se sintió un poco frustrada, bueno, encantada, pero frustrada por no poder hablar en checo con él. Él sí que es verdad que hablaba un poco de español. De hecho, él había traducido a Góngora hacía muchos años, pero en esa reunión solo habló en checo. Entonces ella, cuando regresó a España, se puso como labor número 1 aprender checo. Y bueno, tiene mucha facilidad para los idiomas y lo habla perfectamente. Y de hecho es la traductora. Poco antes, bueno, unos 3 años antes de morir, Holland logró una segunda visita a la isla de Campa. Y bueno, cuando le preguntan, como ella misma es quien lo dice, ella dice que ha vivido un gran amor, quizás platónico, con Holland. Eso es lo que ella ha dicho y nos hacemos eco de esa admiración, enamoramiento de Clara Janés hacia Vladimir Holland y a su poesía. Bien, pues Vladimir Holland es considerado un poeta difícil, críptico, muy complicado a veces en sus metáforas, en sus símbolos, etc. Yo no creo que sea tanto, pero bueno, sí que es verdad que a veces pues, puede tener algunos finales que resulten cuanto menos intrigantes. Yo he elegido para hoy un poema que es muy breve y además muy sencillo y que se titula precisamente Los niños. Hay niños, a decir verdad, no existen más que ellos. La pureza del corazón, la evidencia de un milagro que se nos niega a nosotros, los adultos, a pesar de nuestro asombro, rechazados a fueguecito lento del corazón de la poesía. Hay niños, a decir verdad, no existen más que ellos. No sé por qué rompen libros y juguetes, pero solo los niños son eternos, como el canto de la alondra por encima de la batalla de Austerlitz. Bueno, pues el poema Los niños, como veis, es una evocación emocionada y muy sensible y poéticamente muy hermosa a la candidez, en el mejor sentido de la palabra, a la ingenuidad, a la pureza de la infancia. A pesar de todo el desastre humano, ellos son como, diríamos, la salvación del mundo. El final es esperanzador porque fijaros que hay un contraste cuando dice, solo los niños son eternos,
primer contraste, ¿verdad? El niño, que es por excelencia es como el comienzo de la vida, y sin embargo son eternos. Es decir, hay que entenderlo, creo yo, como que es esa pureza del niño, ese mirar el mundo nuevo, lo que nos puede llevar a una supuesta vida eterna para quien crea o confíe en ella. Y el último verso dice, como el canto de la alondra por encima de la batalla de Austerlitz. Es decir, son eternos, el canto de la alondra es eterno, la alondra como símbolo de espiritualidad, del alma de los justos, de una posible vida eterna, de su canto tan melodioso, frente a la batalla de Austerlitz, que él como persona que ama Praga, pues claro, tenía aquella batalla que hubo en época de Napoleón como una herida en su interior. En definitiva, el poema breve, pero es esperanzador y es la victoria del amor sobre el odio y del espíritu sobre la materia. Bien, pues ahora ya voy a leer un poema mío que lo he escrito hace unos meses, pocos, cuando estábamos en pleno guirigay de la campaña electoral y cuando los discursos de los políticos se hacen todavía más insoportables, bueno, para algunos, de lo habitual. Bueno, pues contra ese vocerío en los medios de comunicación y en las redes que enredan, pues algunas personas nos curamos y nos protegemos con la música, con la poesía, con la naturaleza. Así que voy a leer el poema titulado Hacer poesía. El poeta dijo que la poesía se hace en la cama, como el amor. Quizás sí o no. La poesía es intuición, es descubrimiento, un camino desconocido hacia el corazón de la tormenta, un vendaval que agita las hojas, un paso subterráneo hasta el inframundo, un vaso comunicante con el más allá, asomados en el acantilado del sueño. Pura impureza humana que socava pasillos a tientas, entre la región de los condenados y un excéntrico paraje donde se entrelazan los opuestos, que viven desnudos de uniformes. En la cama, en la cocina, se alumbran poemas. Sobre la hierba, en el asfalto, brotan los versos. De jaraneo o en el silencio del monasterio, rayo de plata abre el camino de la aventura hacia Babel. Párpados y alas alzan el vuelo. Con cada verso significativo, la cama vuela y patas arriba por la ventana sale, y entre escombros y vertederos rescata joyas. Desde el centro a la periferia renueva el mundo. Si libremente la mano y la mente se encuentran. Bueno, pues este poema, como veis, es una aproximación a las formas de hacer poesía. Se puede hacer poesía en cualquier sitio, hasta en la cocina, como por ejemplo decía la Santa Teresa de Ávila, que decía que entre los fogones anda Dios. Bueno, pues entre los fogones puede andar también el poema. La poesía es para mí un lugar de encuentro entre la intuición, que está más bien en el interior, y el descubrimiento, que está fuera. Y ahí se mezcla un poco lo de dentro con lo de fuera. Hay un verso en el que decimos que se entrelazan los opuestos. Efectivamente, como ya he dicho en muchos poemas, para mí la unión de los opuestos es lo que de verdad da sentido a la vida y nos salva de los excesos. Y ahí se añade que viven desnudos de uniformes. Es decir, que
efectivamente, la poesía tiene que estar también alejada de la uniformidad, de lo que es propio de la mayoría. Y por último, hacia el final, pues también se señala esa importancia de a veces encontrar lo más valioso, se dice la palabra joyas, ¿no? Pues en aparentes vertederos. Entonces, eso es que efectivamente la idea de que a veces incluso pues en lo más aparentemente prosaico se puede sacar un aliento poético, una forma, diríamos, de reciclaje. Bueno, es una comparación. Y el último verso dice, si libremente la mano y la mente se encuentran. Es decir, la palabra libremente, el adverbio, siempre tiene que estar presente en la creación poética o en cualquier tipo de creación. Y en el caso de la poesía, digo que la mano y la mente se encuentran. Es decir, lo físico, la parte física y la parte mental o espiritual. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado con estos poemas, con Vladimir Holland y con hacer poesía. Y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.